Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy vamos a seguir leyendo el libro Cómo no escribir una novela. Estamos en el apartado 2, los giros de la trama. Este es el tercer video de la serie, así que si quieren enterarse de qué va, vayan a los videos anteriores. Hoy vamos directo al grano. Los giros de la trama. 22 minutos más tarde ya se dio cuenta de que debería haberse parado. Tu novela ya tiene un arranque de lo más sólido y se encamina con decisión a una conclusión deslumbrante y sorprendente. No temas, aún tienes tiempo para chafar el interés del lector como si fuera una pulga. Sigue leyendo para conocer el fascinante pantano de en medio. Hay un mito que dice que los editores, cuando les llega un manuscrito y en el muy extraño caso en que lo lean, no lo leen todo, sino que leen el principio y una parte del medio, digamos, del desarrollo, pues muchas veces es lo que más se descuida. Es el principio para ver que engancha, porque si el principio ya empieza, tiene algunos de los defectos que mencionamos en videos anteriores, que menciona este libro, que está 6 páginas describiendo un paisaje y no viene al caso, ya el editor lo descarta. Si pasa por ese primer filtro, el editor ve cómo está escrita una parte ahí, si son 200 páginas, qué sé yo, va a las 102. Es una leyenda urbana, que es como La Llorona, no sé, ustedes elijan creer o no. Desarrollos básicos de una trama. Toda novela tiene un planteamiento inicial ideal, el número adecuado de personajes, el número adecuado de acontecimientos. Si esto ocurre, la trama consigue una complejidad convincente sin necesidad de recurrir a tramas obvias y bien separadas para que el lector siga leyendo. No te vamos a decir qué número de acontecimientos o personajes es el adecuado, pero sí cuáles no lo son. Monogamia. En este caso solo hay una línea argumental y lo único que tienen que hacer tus personajes es seguirla. Si, por ejemplo, en la página 50 tu trama solo tiene dos personajes, capítulo 1 chico conoce a chica, capítulo 2 su primera cita, capítulo 3 su primer beso, tu novela seguramente está quejada de un grave caso de monogamia. Incluso si tu novela cuenta un romance desenfadado ambientado en los restaurantes y tiendas de Manhattan, la sensación para el lector será que tus personajes viven en una especie de dimensión desconocida, ya que las únicas dos personas reales en tu trama son tus dos protagonistas, que no interactúan de ninguna manera significativa con nadie más que ellos mismos. Esta situación genera muchos problemas. Algunos de ellos, aburrimiento, monotonía, hastío, son solo molestos. Pero uno de ellos es fatal de necesidad. Tu trama no se parece a la vida real. Por muy obsesionada que esté Annabelle con su novio, Ronald tiene que ir a trabajar, relacionarse con su familia, superar su adicción a los calmantes que se enchufa desde el instituto. En una trama monógama, los amigos y los parientes solo llaman a las protagonistas para mantener largas conversaciones sobre cómo se comporta Ronald cuando salen a cenar. En la vida real, los amigos y los parientes solo llaman para mantener largas conversaciones en las que únicamente hablan de sí mismos. Onanismo. Llevada al límite, la monogamia se convierte en onanismo. En lugar de ser dos, en este caso, la pareja es uno con uno mismo, haciendo el amor con uno mismo. Esto ocurre cuando un solo personaje pasa por la vida sin tener ninguna relación significativa con nadie. Si en una página típica de tu novela hay un solo personaje, probablemente has caído en el onanismo. Dentro de esta categoría caen todas las historias sobre tristes solteras que se pasan escena tras escena pensando en el desorden de su apartamento, sus michelines, los rostros retorcidos de los desconocidos hostiles con los que se encuentran, su desgraciada infancia, el último trabajo que perdieron y su tendencia al onanismo. Las historias sobre un viajero solitario y o sobre el autodescubrimiento personal son muy susceptibles de incurrir en este error. Monogamia en serie. Algunos autores no soportan el suspenso diríamos nosotros. En cuanto el protagonista tiene un problema, el autor corre diligentemente a resolverlo. Si Joe pierde su trabajo, su hermano lo llama justo cuando está saliendo de su oficina para ofrecerle uno mucho mejor, o se acuerda de una oferta de trabajo que hace poco no consideró. Las parejas con problemas hacen las paces casi de inmediato. Las enfermedades no tardan en responder a la medicación. Joe encuentra las llaves que ha perdido en el primer sitio donde mira, todo un milagro. Es verdad, no ocurre nunca en la vida real. Sí lo de perder las llaves, no lo de encontrarlas tan rápido. Estas novelas parecen basarse en una lista previa de lances argumentales que suelen dar como resultado algo así. Joe encuentra un nuevo trabajo. Joe encuentra una nueva novia. Se produce la caída del comunismo. Joe encuentra unos calcetines.
Joe tiene una revelación trascendental. Si uno hace el esfuerzo de crear un problema, vale la pena mantenerlo tiempo suficiente para que el lector se interese por él. A veces vale la pena mantenerlo hasta el mismo final del libro, cuando todos los cabos sueltos se resuelven inteligentemente en un clímax vibrante. Claro, acá no habla tanto de la cantidad de personajes, no es que no se pueda escribir una novela protagonizada de manera contundente por un personaje o por dos, o que no se pueda escribir una novela centrada en una pareja, pero lo que es absurdo es que salvo que esa pareja, por ejemplo, se haya mudado a una casa aislada de todo, en el campo, qué sé yo, y no tengan contacto con nadie, y bueno, no sé, ahí arreglátelas para hacer algo interesante ahí adentro, pero salvo en esos casos, hay todo un mundo alrededor y si eso no se ve, la novela pierde realidad, ¿no? La orgía. Este error se da cuando hay demasiadas líneas argumentales y confunden al lector. El capítulo 1 presenta a un, por las dudas no voy a leer esta palabra, que vive oculto y un investigador privado judío con el que juega al ajedrez. El capítulo 2 presenta a una ama de casa, como hay tantas, cuyo marido la engaña con él, que ahora se descubre que es gay. En el capítulo 13 nos ofrece el punto de vista de un niño de la calle Haití que no conocerá a los otros personajes hasta la página 241. En el capítulo 4, mediante un flashback, o analepsis, diríamos en español, de la infancia del ama de casa, descubrimos que hubo un asesinato en el Vaticano que se mantuvo en secreto. Claro, cuando se empiezan a tirar demasiadas tramas, eh, se empieza a hacer un lío terrible. Hay veces que esto se hace bien. Hace poco me leí la primera novela de la saga esta que están adaptando en Netflix, El problema de los tres cuerpos. Bueno, en realidad me leí El problema de los tres cuerpos porque la primera novela se llama así. Después empecé a leer la segunda y después, bueno, no la leí más. Está buena, pero no sé, ya la retomaré. Pero en esa novela, al principio, hay muchas cosas que uno dice, bueno, ¿qué demonios tiene que ver la revolución cultural de Mao, que así empieza la novela, con esto otro, estos científicos están investigando y el otro que ve, bueno, después se termina juntando todo muy bien. Por cierto, tengo una excelente puntería cuando el desenlace no tiene antecedentes. Esto es típico. A medida que el agua ascendía más y más, Jack comprendió que el sistema hidráulico se había averiado y que tenía que bucear a lo largo de todo el corredor sumergido si quería salvar a Cynthia. La situación parecía desesperada. Por suerte, los años que Jack había pasado entre los pescadores de perlas del Pacífico Sur después de su naufragio lo habían entrenado para contener la respiración casi 14 minutos, lo que estaba por encima de la media de la mayoría de los occidentales. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Si tu protagonista va a salvar una situación mediante una habilidad especial de la que tenemos noticia bastante avanzado en el libro, es mejor que introduzcas esa habilidad al principio y que sea una parte importante de la vida del personaje. Esto también a veces uno se olvida, ¿no? Y dice, bueno, con mencionar nada más que Jack tiene, bueno, compartido este tiempo con los pescadores y tiene esta habilidad, es suficiente. Y hay un ejemplo de una película bien masiva, de las mal llamadas populares, película masiva, que es la última, creo, de la Guerra de las Galaxias, como decíamos en mi época, de Star Wars, como decimos ahora. Yo ni siquiera la vi, pero me divertía con los videos que hacían críticas, que la destrozaban. Y una de las cosas que marcaban es que de repente en una escena se muestra que esta chica, que es, al parecer es una Mary Sue de manual, un personaje al que todo le sale bien porque sí, descubre que con la fuerza, la famosa fuerza de la Guerra de las Galaxias, que se convirtió en un vale todo, era en un dispositivo de guión prácticamente, ella puede curar a criaturas vivas, no me acuerdo si cura a un animalito o a quién, y claro, una hora después cura a otro personaje de los principales. Claro, ahí el problema es que es una película que forma parte de una saga y nunca se vio que uno de estos Jedi o Jedis tenga esa habilidad. Y además es muy grotesco, muy grosero y todo el mundo se dio cuenta, no hace falta dar ningún taller literario ni tener
mayores estudios ni ser escritor, todo el mundo se dio cuenta de la alevosía con la que estaba metida esa escena ahí, que no fue preparada antes, y no, y se notaba que estaba metida con calzador, se notaban las costuras, como solemos decir. Que esa escena de la chica esta, que no me acuerdo, Rey, creo que se llamaba, algo así, Rey para colmo, Reina le hubieran puesto. Obviamente es inglés, ¿no? Pero bueno, que la escena esa de Rey curando a una criatura estaba nada más que para que después curara a alguien más importante. Así que también es interesante esto, porque claro, algo, si Jack se pasó años entre los pescadores de perla del Pacífico Sur, bueno, que alguna influencia en su vida tenga eso, ¿no? Que no se note que uno se lo sacó de la manga y después volvió atrás y lo metió, ¿no? En todos esos casos, tu protagonista puede recordar y exhibir, perdón, dice Jack puede nadar habitualmente porque le gusta hacer ejercicio, acá está dando ejemplos de cómo podría integrarse eso al personaje de Jack, ese antecedente, o porque sigue en contacto con sus padres adoptivos de la Polinesia. En todos esos casos, tu protagonista puede recordar y exhibir su increíble capacidad para controlar la respiración al bucear. Cuando parezca ese corredor sumergido, el lector leerá con satisfacción cómo has unido esos elementos dispares. No importa cómo lo hagas, ese elemento no puede aparecer por sorpresa. No se le puede revelar al lector en el último segundo del último capítulo que Aer, el rudo leñador, ganó el campeonato de bailes de salón de Michigan, una habilidad que le permite seducir a la altiva Lubricia, si no se ha hablado antes de lo bien que baila. Para más detalles consulta por qué el oficio de escritor es más difícil que el de Dios. Seguramente acá lo que va a decir es que este libro no lo leí entero, lo leí parcialmente hace mucho, así que me estaría como reaccionando, como ponen ahora en internet, pero bueno. Seguro que lo que va a decir acá es que Dios no se preocupa por esas cosas, digamos, por los antecedentes y nada de eso. La botella de color rosa medio llena, cuando los antecedentes revelan el desenlace. Jack observó el agua que ascendía con una sonrisa. Bueno, acá no sé si el traductor o los autores, pero yo no creo que el agua ascienda con una sonrisa. En todo caso, Jack observó con una sonrisa cómo ascendía el agua, ¿no? Con su casi instintivo dominio de la hidráulica, él sabía que solo le llevaría 5 minutos nadar por ese corredor, algo que podía realizar perfectamente gracias a su habilidad para bucear. Era bueno saber que Cynthia no corría un gran peligro. Llenó sus pulmones como había aprendido a hacer y se zambulló en el agua. Sin esfuerzo recorrió buceando todo el corredor y emergió a la superficie al otro lado apenas notando la falta de aire. Allí estaba Cynthia, toda ella una deslumbrante sonrisa. Había sido tal como él sospechaba. Claro, acá no hay ninguna tensión, ¿no? Había sido tal como él sospechaba, no había motivo para preocuparse. Incluso tenía las llaves, así que salir de allí no representaría ningún problema. Claro, destruimos cualquier ansiedad, cualquier preocupación que el lector pueda tener por los personajes. Pero aún tenemos que salir de esta habitación cerrada, dijo Cynthia con el ceño fruncido de preocupación. Con una sonrisa sacó las llaves de su bolsillo. Oh, qué genial eres, dijo ella. Y se fueron hacia la puerta, que abrieron fácilmente para ponerse a salvo. A nadie le interesa crear suspenso, pues eso podría incrementar las ventas de nuestro libro, y Dios lo impida, aumentar el importe de nuestros derechos de autor. Acuérdense que estos son no consejos, ¿no? Sería una especie de cómo fracasar escribiendo una novela. No tranquilices a tu lector dándole indicios de que al final todo saldrá bien. En ocasiones un exceso de confianza en el protagonista puede llevar a que el lector dé por supuesto que el final feliz es una conclusión inevitable. Es mejor que el protagonista piense que todo está contra él, pero que decida intentarlo incluso aunque pueda costarle la vida. Claro, nadie quiere ver a un ser perfecto que triunfa constantemente. Es aburrido. Un problema relacionado con con el problema anterior, es el siguiente. Déjà vu, cuando los antecedentes no están a la altura del desenlace. Las anteriores 8 horas habían sido el mayor martirio que había sufrido Jack en su vida. Casi no había podido sacar a Cynthia completamente traumatizada de aquella oficina mortal y salvarla. Cuando Jack la puso a salvo, gimiendo por el esfuerzo que suponía para su maltrecha espalda, de repente el doctor nefasto, el traidor experto en ergonomía, apareció ante ellos empuñando una pistola automática Grum 68. No te dejes llevar por el pánico, se dijo Jack. Todo lo que tienes que hacer es golpear su muñeca.
Es hora que suelte el arma y tú podrás agacharte, empujar a Cinta contra el suelo sin ningún riesgo y atizarle con la culata del arma. ¿Ibais a alguna parte?, preguntó Nefasto con sorna, lanzando una libidinosa y lasciva mirada a Cynthia. Sí, nos vamos a casa y luego nos casaremos, dijo Jack con toda tranquilidad. No sé cómo vais a hacer todo eso si estáis muertos. Jack entró en acción, golpeó al doctor Nefasto en la muñeca y este soltó el arma. Entonces ya se agachó empujando a Cinta contra el suelo sin ningún riesgo, tomó la pistola y le atizó a Nefasto en la cabeza. Nefasto se desplomó, ahora yace inconsciente en el suelo. Esto te enseñará a no diseñar sillas que presionan demasiado la rabadilla, gritó Jack en tono de victoria. Siempre es bueno evitar que el lector sepa lo que va a pasar antes de que pase. Si un personaje trama un plan antes de ponerlo en práctica, es conveniente que surjan circunstancias no previstas o que se cometan errores. Claro, en esas películas, pongamos por caso Misión Imposible, todos sabemos que algo va a salir mal. Vieron que siempre está esa escena donde dicen el plan va a ser así, A, B, C, primero vamos a hacer esto, después lo otro, tienen un sofisticado sistema de seguridad, pero nosotros lo vamos a burlar de esta manera y de otra. Si sale todo tal cual ellos lo tienen planeado, es aburrido, digamos, ¿no? Tiene que haber alguna complicación. Por ejemplo, Nefasto puede revelar que ha ocultado una bomba entre los columpios del parque que acaba de ponerse en marcha y que solo él conoce el código para desactivarla. O ese golpe en la muñeca puede disparar un chip subcutáneo que activa la programación de Cynthia. O Nefasto puede ser asesinado de repente, con lo que Jack, estupefacto, descubre que Nefasto tenía a alguien detrás de él, que no es otro que la verdaderamente criminal que ha provocado el síndrome del túnel carpiano debido a los teclados de los ordenadores. A los lectores no les gusta que los planes salgan conforme lo previsto, de lo contrario la acción se hace pesada y previsible y el plan del lector de acabar el libro sí que no se cumple. Claro, porque además si el personaje explica todo lo que va a hacer, todo lo que planea hacer, y después lo hace tal cual, sin ningún obstáculo, estamos básicamente duplicando una escena y le estamos contando lo mismo dos veces al lector. Una en el plano de lo hipotético y la otra en el plano de lo real, pero al fin y al cabo le estamos contando lo mismo dos veces. Bueno, acá, ¿por qué el oficio de escritor es más difícil que el de Dios? Pero si esto le pasó de verdad a un amigo mío, lo que decíamos que en el video anterior, en la vida real no importa lo inverosímil que sea un hecho. La coincidencia de que William Shakespeare y Miguel de Cervantes murieran en la misma fecha, bueno, esa que va a ser verdad, pero no importa. O de que a un hombre le alcance un rayo 5 veces. Si ese hecho ha sucedido, nadie se plantea si podría haber ocurrido o no. Claro, porque ocurrió en la vida real. Nuestra credulidad no se ve puesta a prueba hasta el punto de que dejemos de vivir en este mundo y vayamos a buscar otro más convincente. Por eso Dios puede trabajar con las coincidencias más enrevesadas. A Dios le gustan las simetrías, decía Borges, al destino le gustan las simetrías. Las intrigas más rocambolescas y dramáticas paradojas de lo más perversas, sin pararse nunca a pensar si su público le comprará la idea o no. Claro, este mundo lo tenés que comprar, te guste o no te guste. Te pasa algo absurdo, tenés la mala suerte de que te caiga un pajarito, te defeque en la cabeza 5 veces en el mismo día. O tenés la suerte de que un examen muy difícil para el que no pudiste estudiar porque estuviste enfermo, justo una hora antes te avisaron que el profesor no podía venir. Bueno, tuviste esa suerte, pero en la ficción es frustrante que las cosas se solucionen de esa manera. Un escritor no cuenta con ese lujo, claro, porque el lector no puede cerrar el mundo, salvo que se pegue un tiro o algo así, pero puede cerrar el libro y usarlo para otra cosa. Cuando un escritor propone un hecho inverosímil, se lo compramos o no dependiendo de si ha logrado crear un mundo en el que este hecho está interrelacionado con todo lo que le rodea, de forma que al lector se le presenta como algo que muy bien puede suceder. Los golpes de buena fortuna inesperados no surgen de la nada. Uno descubre ese maletín lleno de dinero debido a una cadena de hechos que han provocado que ese maletín esté en el armario de la habitación de nuestro hotel. Lo que a los personajes les puede parecer una suerte increíble debe parecerle al lector algo inevitable. El escritor nos debe conducir de tal forma que podamos entender que... Bueno, yo tengo un par de videos sobre la verosimilitud, 2 videos que me parece que son de los mejores del canal,
Y bueno, como suele pasar, bueno, no siempre, tampoco voy a ser llorón. Hay videos en los que me he esforzado y que se han visto bastante, pero ellos no tienen tantas vistas y creo que son de lo mejor del canal. También que los hizo cuando tenía pocos suscriptores. Pero bueno, sí, acá hablo de todo esto. También a veces uno la suerte la puede transformar el destino. Hace poco hablábamos de Coppola con su película nueva, que vaya uno a saber que todavía no la vi. Pero en Drácula de Coppola, y es un ejemplo que doy en ese video sobre la verosimilitud, cuando Drácula encuentra que Jonathan Harker, ese tipo al que mandaron para venderle unas propiedades, lo mandaron de Londres a Gran Bretaña, Jonathan Harker tiene un colgante con una foto de la esposa y es exactamente igual a la mujer que amaba Drácula cuando era, bueno, sí, Draculea Vlad Tepes. Uno no piensa que eso es casualidad, piensa que eso es destino. De hecho, Drácula le pregunta a Harker, ¿usted cree en el destino? Nadie piensa que es una casualidad que Edipo, queriendo escapar de los funestos anticipos del oráculo, haya matado a su padre y bueno, ya venía teniendo una convivencia polémica con su madre. Es el destino. Ahora, cuando es un caso como lo que mencionaba del examen, eso en la vida real está bien. En literatura, eh, por general no es aceptable. Salvo quizás que estuviera también la historia del profesor y la del alumno y cómo se cruzan y lo que le pasa al profesor que no puede llegar al examen. Y bueno, y ahí ya estaría tematizado el tema de las coincidencias y todo eso, ¿no? Pero por lo general hay que tener cuidado con los golpes de suerte. Hace un tiempo una guionista de Pixar hizo una especie de decálogo o algo así, con consejos, y decía que el espectador, decía ella, porque hablaba de cine, pero aplica perfectamente a la literatura, que el espectador aceptaba mucho mejor las casualidades que ponían al personaje en problemas que las casualidades que lo sacaban de un problema. Porque claro, en un caso el guionista se está haciendo la vida más difícil o nos está haciendo más entretenido a nosotros el visionado de una película. En cambio, en el otro caso, si las cosas se solucionan por un elemento que viene ahí de la nada, eh, lo percibimos como un guión Aragán, vago. Esto lo satirizaba, porque obviamente cuando se hace sátira ya cambian las cosas, ¿no? Uno puede usar todos estos defectos, estos errores para hacer una sátira. ¿Se acuerdan de la vieja serie de Batman de Adam West? Que, por ejemplo, algún villano, estaba ahí el Acertijo, el Pingüino, y decía, ahora te voy a lanzar estas pirañas asesinas, te voy a lanzar a una enorme bañera llena de pirañas asesinas, y Batman justo sacaba su repelente para pirañas que tenía, pues, que llevaba en el cinturón. Bueno, ahí, por supuesto, eso es absurdo, pero en el tono de la serie queda bien, es muy gracioso, ¿no? Justamente es gracioso porque es completamente inverosímil, ridículo. Pero la serie construyó un universo ya y tiene un tono que hace que no solo aceptemos eso, sino que nos parezca muy, que casi que lo esperemos después, ¿no? Que Batman en el cinturón tenía la solución para todo. El manuscrito de Zenón de Lea, cuando unos detalles irrelevantes imposibilitan el clímax. Quédate un momento ahí, machote, voy a ponerme más cómoda, dijo Lubricia sugerentemente. Fue al baño y cerró la puerta. Entonces se quitó sus cómodos zapatos y los colocó uno junto a otro frente a la bañera. Luego se ocupó de sus vaqueros, que le apretaban un poco en las caderas. En este punto se detuvo para examinar su maquillaje en el espejo. Se le había corrido un poco el rímel y lo limpió con una toallita húmeda. Se acercó a la cesta de la ropa sucia y empezó a buscar aquella negligé tan sexy que había tirado allí el día anterior. Sacó un jersey, un par de pantalones, varios calcetines desparejados. Una escena puede quedar desbaratada si se describen todos y cada uno de los elementos insignificantes que componen la acción que realiza un personaje. Como en la paradoja de Zenón de Lea, en la que una flecha lanzada con arco nunca alcanza su objetivo porque está inmóvil en cada momento de su trayectoria,
el lector empieza a tener la sensación de que la conclusión cada vez está más y más lejos. Acá aprovechó para poner una escena así para que lo de clímax, valiera también en otra acepción, digamos. Un par de variantes de terror son el largo camino hacia esa gran escena. Una variante muy, muy común con características de pandemia es la escena en la que los personajes están viajando todo el rato hacia el lugar donde finalmente va a ocurrir algo muy interesante. El resultado es muy parecido a lo que ocurre cuando escuchas en el buzón de voz el mensaje que alguien ha dejado grabado al llamarte involuntariamente mientras andaba por la calle. No entendí esto. No sé, si alguno lo entendió me lo explica. Quizá se refiere a que es molesto y que el lector termina eh, ignorándolo, ¿no? Como ignora esos mensajes de voz. Pero la verdad no lo entendí del todo bien, sobre todo la comparación. Las escenas de que si me levanto, que si me acuesto. Todas las escenas en que un personaje se levanta de la cama o se va a acostar son de lo más peligroso, a no ser que en esa cama haya un desconocido que vaya a hacerle compañía. Las acciones nunca emprendidas, cuando una serie de opciones irrelevantes ralentiza la acción. A él le habrá parecido mucho más natural haber esperado a que Lubricia saliera del baño y llevársela a la cama. Como mínimo después podría haber explicado por qué se iba, incluso podría haber dejado una nota. Pero sus dificultades para mantener relaciones íntimas y su incapacidad para hacer frente a largas descripciones de sus acciones sin sentido le hicieron irse sin decir nada. Todavía podía llamarla de esa cabina que acababa de dejar atrás. No, esa parecía demasiado sucia. Quizás otra, esa que se veía un poco más adelante, aunque la verdad no soportaba las cabinas telefónicas. Siempre se tragaban todas tus monedas y luego no hay línea. Además tenía su móvil. ¿Debería llamarla y si ella todavía estaba en el baño cepillándose los dientes uno por uno? No, mejor sería que... En ocasiones un autor se enreda en dar explicaciones sobre las razones por las que un personaje no hace las cosas que debería hacer. Este proceder tiene unos riesgos muy evidentes. Para describir todas las acciones humanas posibles haría falta escribir una novela de varios millones de páginas y eso solo para relatar que Joe se levanta de la cama por la mañana. Por lo general es mucho mejor coger las tijeras de podar y concentrarse en lo que el personaje realmente hace. El tumor benigno, cuando un hecho aparentemente importante no lo es. Cándida no podía evitar pensar que su enfermedad también había sido una bendición. Después de que se la diagnosticara, su novio se había mostrado tal como era. Y ni que decir tiene, nunca habría conocido al doctor Albica. La cuestión que ahora se le planteaba a Cándida era si debía dejar que el doctor le hiciera esa operación experimental tan arriesgada que él le quería hacer. Buscó en su bolso un cigarrillo y en vez de eso encontró un folleto que aquella dulce muchacha le había dado en la sala de espera, una cura natural para su enfermedad. Quizás había llegado el momento de tomarse eso un poco más en serio. Cándida fue a su mesa y encendió el ordenador y pronto se encontró explorando todo un nuevo mundo. En las siguientes 50 páginas, Cándida sopesa los tratamientos de la medicina alternativa y conoce un montón de gente que practica esas terapias y se las recomiendan una detrás de otra. De vuelta en casa miró el folleto extendido sobre la encimera una vez más antes de tirarlo a la basura. No, dijo moviendo la cabeza reflexivamente, la medicina natural no es para mí. El tumor benigno es una escena, capítulo o pasaje de una novela que puede estirparse limpiamente sin riesgo de causar daño al conjunto del organismo. Aunque el mundo de la medicina alternativa, como tantas otras cosas, tiene un gran interés potencial para ser descrito y explorado en una novela, a la postre resulta frustrante para el lector cuando se trata de tal manera que no supone ningún cambio ni para el protagonista ni para la historia. Los borradores de una novela son el hábitat natural para estas escenas. Cuando llega la hora de las revisiones se abre la veda y puedes abatir todas esas escenas y recuerda que no hay límite de piezas. Y antes de que lo pienses, debes saber que no vale la pena salvarlas ni siquiera en el caso de que hayas escrito con ellas tus mejores páginas. Estos pasajes son como los dibujos de los niños, increíblemente cautivadores para sus padres, de un interés relativo para parientes y amigos y sin ningún interés para el resto de la humanidad. Hemingway diría hay que saber matar a los seres queridos. Esto pasa mucho en una novela, que a uno le encanta cómo escribió un capítulo, uy, qué frase me mandé acá, qué cierre que le di, qué observación tan aguda que hice, pero si el capítulo no sirve para la novela, lo lamento mucho. No lo eliminen, déjenlo ahí porque siempre puede salir
un cuento o algo, modificando lo que haya que modificar, pero si no sirve para la novela. Cuando venga Morfeo que me pasen una pistola, cuando los personajes sueñan. Esa noche Ralph tuvo el sueño más extraño que había tenido en años. Él y su esposa, Missy, estaban ante un tribunal presidido por Leonard Cohen. Ralph miraba alrededor y todos los miembros del jurado tenían la cara de Leonard Cohen. ¿Cómo se declara?, dijo con desdén el juez Cohen a Ralph. Me declaro calamar, respondió Ralph, y en ese momento le pareció una respuesta muy razonable. Y entonces a todos los Leonard Cohen le crecieron unos largos tentáculos y empezaron a acercarse a Missy. Rodearon su cuerpo con ellos, pero a ella, lejos de desagradarle, pareció gustarle. Finalmente Ralph gritó, «¡Tinta, tinta!», y descubrió que tenía el poder de lanzar una tinta paralizante a través de sus ojos, pero solo podía hacerlo si creía en sí mismo, y la indiferencia de Missy ante su inminente, no voy a decir esa palabra, lo tenía paralizado. Trató de moverse hacia adelante, no la voy a decir por YouTube, ya saben, ¿no? Por la censura de YouTube. Trató de moverse hacia adelante, pero era como si cada uno de sus pies pesara una tonelada. En ese momento la escena cambió para trasladarse a la Latinoamérica colonial. Los Leonard Cohen se habían ido y Ralph estaba con una gitana que no se parecía en nada a Missy, pero que Ralph sabía que en su interior era Missy y supo que casarse con ella había sido un error. Apenas sucedió nada más durante el resto del sueño, pero tuvo otro poco más tarde. La narrativa de principios del siglo XX estaba imbuida de las ideas de Freud y ningún novelista respetable lanzaba su libro al mundo sin una carga simbólica que dramatizara los miedos y deseos inconscientes de sus personajes. Esto a menudo se hacía contando los sueños de un personaje en párrafos escritos en la típica cursiva del flujo de la conciencia. La ciencia ha ido más allá y ahora se da por supuesto que leer una página tras otra en las que un personaje se dedica a construir muros con los ladrillos de su angustia es tan interesante como ir a alguien real contra sus sueños reales. Un buen sistema es permitirse solo un sueño por novela. Luego, cuando llegue la revisión final, lo quitas y en paz. Sí, digamos, por supuesto que uno puede meter algún sueño. La cuestión es no abusar, como en tantas otras cosas. Y además, estoy viendo ahí porque no salgo. Además, esto de desarrollar al personaje a través de los sueños, que el narrador diagnostique los sueños del personaje, que creo que a eso se refieren, quizá no es la mejor manera. En todo caso, puede soñar el personaje, me parece, ya lo hemos dicho en videos anteriores, son exagerados, tanto los ejemplos a veces como las recomendaciones a veces. Creo que acá a lo que van es a que es un truco ya muy visto y parece como un atajo barato, también chapucero, el diagnosticar al personaje, desarrollar al personaje metiendo algún sueño, ¿no? O algo así. Por supuesto que hay historias, novelas en las que los sueños pueden ser parte fundamental, pero no de esta manera, no un recurso para ahorrarte un verdadero y legítimo desarrollo de personaje, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar acá para que no se haga tan largo el video. Mi nombre es Alejandro, esto es El Sur, Taller Literario. Espero que estén disfrutando de esta serie de videos en los que leemos este libro y también de otros videos del canal. Si no están suscritos, suscríbanse, pongan like, dislike, comenten, compartan, así el algoritmo la IA, Skynet, lo que sea que domina nuestras vidas, y YouTube me da un poco de amor. Y nos vemos, ahí estoy, nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.